Imagina esta escena. Llegas a tu puesto de pesca soñado, prepara con mimo el mejor cebo que el dinero puede comprar, lo lanzas con toda tu fe, y en ese preciso instante acabas de garantizar que no pescarás absolutamente nada en todo el día. Suena a locura, ¿verdad? Pues es exactamente lo que le ocurre al 90% de los pescadores en invierno, y ni siquiera se dan cuenta. Hoy vamos a hablar del error número 1, el error fatal que hasta los pescadores más veteranos cometen con el cebo en agua fría. Y te prometo una cosa, cuando termines de ver este video, entenderás por qué a veces, en la pesca, menos es mucho, mucho más. Vamos a desvelar por qué tu vecino saca peces sin parar con 4 gusanos, mientras tu cubo lleno del mejor engodo del mundo solo atrae el silencio. Antes de empezar, respóndeme a esto en los comentarios. ¿Crees que es posible cebar demasiado en invierno? Quiero ver qué pensáis. Desde que empezamos en este mundo, nos han grabado a fuego una idea. Para atraer al pez, hay que darle de comer. Es la lógica aplastante del verano. Lanzas unas buenas bolas de engodo, creas una alfombra de comida en el fondo, y los peces, activos y hambrientos, acuden al banquete. Lo hemos hecho durante años. Nuestros padres lo hacían, y nuestros abuelos también. Es un acto reflejo, casi una tradición. Llegas al puesto, preparas el cebo, y al agua. Creemos que más comida equivale a más peces. Pero el invierno, amigos, juega con otras reglas. El invierno es un mundo completamente diferente bajo el agua. El agua se enfría hasta los huesos y el pez se transforma. Se vuelve un animal perezoso, casi en hibernación. Su metabolismo se desploma a mínimos históricos. No necesita casi energía, apenas quema calorías. Es como nosotros después de la cena de Nochebuena. Solo quiere estar quieto, digiriendo lentamente. Y es justo ahí, en ese punto, donde nuestra lógica veraniega nos traiciona y nos lleva directos al fracaso. Vamos a decirlo claro desde el principio. El error fatal del que hablamos no es el tipo de cebo que usas. No es si tu engodo es de fresa o de pescado, si lleva cañamón o galleta. El error garrafal, el que arruina el 99% de las jornadas de pesca en invierno, es la cantidad. El fallo es pensar que los peces de invierno comen igual que los de verano. Es aplicar la estrategia del buffet libre, cuando los peces solo quieren una tapa. Esta confusión es la madre de todos los fracasos en agua fría. Sales de casa con un cubo de 5 kilos de engodo de la mejor calidad. Lo mezclas con gusanos, maíz, pellets. Creas una mezcla explosiva que en agosto sería un imán de peces. Pero al lanzarla en el agua helada de enero, lo que realmente estás haciendo es poner un cartel de cerrado por completo en tu pesquil. Es un error que nace de la buena intención, de querer darles lo mejor, pero los resultados son catastróficos. Es un concepto simple, pero ignorarlo es la diferencia entre pescar y mirar la caña durante 8 horas. Ahora, ponte en la piel de un pez, o mejor dicho, en sus escamas. Estás en el fondo del embalse, el agua está a 5 grados. Apenas te mueves para no gastar energía. Tu cuerpo funciona a cámara lenta. No tienes hambre de verdad, solo una ligera curiosidad. De repente, del cielo cae una bomba de comida. Una bola de engodo del tamaño de una naranja explota cerca de ti, creando una nube densa y una alfombra de partículas por todas partes. ¿Cuál es tu reacción? No es «genial» o un banquete. Tu reacción es de agobio. Picas un par de partículas, un gusano suelto, y ya estás lleno, saciado para las próximas 5 o 6 horas. Tu instinto de comer ha desaparecido por completo, y tu anzuelo,
Ese pequeño cebo tan bien presentado es ahora un grano de arroz más en medio de un saco de arroz. Ha perdido todo su atractivo. El pez no tiene ninguna razón para buscarlo. Acabas de darle todo lo que necesitaba, y más, anulando por completo su necesidad de picar en tu anzuelo. Para entender esto, no hace falta ser biólogo, solo usar un poco la lógica. Los peces son animales de sangre fría. Esto significa que su temperatura corporal es la misma que la del agua que los rodea. Cuando el agua baja de, digamos, 10 grados, todo su sistema se ralentiza. El corazón les late más despacio, la respiración es más pausada y, lo más importante para nosotros, su sistema digestivo casi se detiene. Un pez que en verano digiere una comida en un par de horas, en invierno puede tardar un día entero o más. No necesita el combustible para moverse, porque apenas se mueve. Por lo tanto, su necesidad de ingerir alimento es mínima, casi nula. Piensa en ello como si fuera el motor de un coche. En verano, el pez va a 120 por la autopista, quemando gasolina sin parar. En invierno, está en el garaje, con el motor al ralentí, consumiendo lo mínimo para no apagarse. Si intentas meterle el mismo combustible, simplemente rebosará y ahogarás el motor. Recuerdo perfectamente un día en el embalse de Mequinenza, en pleno febrero. Un frío de esos que te calan los huesos. A mi lado, pescando a la inglesa, había un señor mayor, de los de toda la vida. Yo en aquella época iba a lo grande. Un cubo de 20 litros con un engodo de competición, oscuro, aditivado. Una maravilla. El señor a mi lado tenía una pequeña caja de plástico con asticot y una bolsa de tierra de jardín. Mi ritual fue el de siempre. Preparé 4 bolas de engodo bien apretadas, del tamaño de un buen melocotón, y las lancé con precisión a mi puesto. Creé una base sólida. El señor, por su parte, cogió su tirador, puso literalmente 10 o 12 gusanos sueltos y los disparó. Nada más. A la media hora, su flotador se hundió. Una brema preciosa. 10 minutos después, otra. Mientras tanto, mi puntero ni se movía. En las 3 primeras horas, él sacó 5 peces. Yo, ni una sola picada. Ese día aprendí una lección que vale más que cualquier cebo caro. En invierno, la sutileza le gana a la fuerza bruta siempre. El primer problema de sobrecebar es el punto de saturación. Es el más obvio. Como hemos dicho, el pez tiene una capacidad digestiva muy limitada. Con muy poco, se llena. Si lanzas una gran cantidad de comida, el primer pez que llegue a la zona picoteará un poco aquí, un poco allá, y en cuestión de minutos estará completamente saciado. Una vez lleno, pierde todo el interés en seguir comiendo. Se quedará por la zona, sí, pero estará inactivo, simplemente digiriendo su pequeña comida. Tu anzuelo, con ese cebo tan jugoso, ya no le interesa. Es más, puede que incluso le moleste. La presencia de tu cebo en el anzuelo no genera deseo, sino indiferencia. Has convertido a un pez potencialmente hambriento en un espectador pasivo. Y lo peor es que ese pez saciado ocupa el puesto, y su inactividad puede incluso alertar a otros peces de que algo no va bien. Has creado el escenario perfecto para no pescar. Pero hay un problema aún mayor, y mucho más grave, que el de simplemente saciar a los peces. Y es que puedes llegar a arruinar el puesto de pesca por completo. Cuando lanzas una cantidad excesiva de cebo orgánico al fondo, este empieza a descomponerse. En el agua fría, este proceso es más lento que en verano, pero ocurre igualmente. La materia orgánica en descomposición consume oxígeno del agua en esa zona localizada.
Además, puede empezar a fermentar, liberando pequeños gases y agriando el lecho del fondo. Los peces, que tienen un sentido del olfato y una sensibilidad extraordinarios, detectan esto inmediatamente. Un fondo que huele a podrido o que tiene poco oxígeno es una zona de peligro para ellos. Instintivamente, la evitarán. Así que no solo has saciado a los posibles peces, sino que has convertido tu pesquil en un lugar inhóspito que los peces activos rehuirán. Has envenenado tu propio pozo, y ese efecto puede durar horas, o incluso todo el día. Uno de los grandes mitos que nos lleva a cometer este error es la idea de mantener al pez en el puesto. Muchos pescadores piensan, si cebo abundantemente, los peces que entren se quedarán aquí comiendo y tendré más oportunidades. En verano esta lógica funciona. Un cardumen de carpas o barbos puede pasarse horas comiendo en una buena alfombra de cebo. Pero en invierno, esta creencia es totalmente falsa. Como ya hemos visto, el pez de invierno no se queda comiendo. Llega, pica 2 o 3 cosas, se sacia y se queda quieto, letárgico. No está retenido por la comida, está paralizado por ella. En lugar de tener un grupo de peces activos compitiendo por la comida y, por tanto, más propensos a tomar nuestro anzuelo, lo que tenemos es un grupo de peces drogados por la comida, inmóviles y sin ningún interés. Es la diferencia entre un restaurante animado y un dormitorio. Nosotros, en invierno, queremos crear un punto de interés, no un dormitorio. Muchos me diréis, vale, pero el cebo tiene que tener olor para atraer a los peces desde lejos, ¿no? Y tenéis toda la razón. El aroma es fundamental en invierno. El agua fría transmite peor los olores, por lo que necesitamos una señal olfativa clara. Pero aquí está la clave. Tenemos que separar el concepto de atracción del concepto de alimentación. Nuestro objetivo es crear una señal aromática muy potente, pero con un valor alimenticio muy, muy bajo. Queremos que el pez huela algo delicioso desde la distancia, que su curiosidad le haga acercarse a investigar, pero que cuando llegue no encuentre un festín, sino solo pequeñas partículas sueltas, y con suerte nuestro anzuelo. Es como el olor a pan recién hecho que sale de una panadería. Te atrae desde la calle, te hace entrar, pero no te comes la tienda entera. En invierno, nuestro cebo debe ser esa panadería. Mucho aroma, poca comida. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? La estrategia ganadora en invierno se resume en 3 palabras: poco y a menudo. Olvídate de empezar la jornada lanzando 5 bolas de engodo. La estrategia correcta es empezar con casi nada. Literalmente. Un primer cebado puede consistir en una sola bola de engodo del tamaño de una nuez, o incluso más pequeña. O, mejor aún, unos pocos gusanos o granos de maíz lanzados con el tirador. Solo lo justo para mandar una primera señal, para decir, hola, aquí hay algo. Este primer cebado es una tarjeta de visita. No es una invitación a cenar. Es un susurro, no un grito. Después de este primer y minúsculo cebado, toca la parte más difícil de la pesca de invierno. La paciencia. Hay que esperar. No se ceba más hasta que no haya una señal, una picada. Esta estrategia de poco y a menudo se basa en leer las señales que te da el agua. Es una pesca reactiva, no proactiva. Tú no impones el ritmo, lo marcan los peces. Si después de tu microcebado inicial obtienes una picada, bingo, es la señal. Los peces están ahí y tienen algo de interés. ¿Qué haces entonces? ¿Lanzas una bola grande para asegurarlos? No. Cometerías el mismo error. Lo que haces es recompensar esa picada con otro microcebado.
otra bolita del tamaño de una canica, o 5 gusanos más. Le estás diciendo al pez: bien hecho, aquí tienes un pequeño premio. Sigue buscando. De esta forma, mantienes su interés vivo, su curiosidad. Lo mantienes en un estado de búsqueda activa, pero nunca lo sacias. Cada pequeña cantidad de cebo es un estímulo para que siga buscando. Y en esa búsqueda, la probabilidad de que encuentre tu anzuelo es muchísimo mayor. Es una conversación con los peces, no un monólogo. Vamos a visualizarlo de otra manera. Imagina esa bola de engodo del tamaño de una naranja que muchos lanzan al empezar. Cae al agua con un plof sonoro. Se hunde y al tocar el fondo, se deshace lentamente, creando una alfombra de comida de casi medio metro cuadrado. Ahora imagina un carpín o una brema de invierno. Se mueve lentamente explorando el fondo. Se topa con esa escena. Para él es como si a ti, una mañana, te pusieran delante un jabalí entero para desayunar. Es abrumador. No sabes ni por dónde empezar y, sinceramente, se te quitan las ganas. Es demasiado. En cambio, imagina que ese mismo pez, explorando, se encuentra con 3 granos de maíz y 2 gusanos sueltos. Eso sí es interesante. Es un bocado pequeño, manejable, que no le va a llenar. Despierta su apetito, no lo anula. Nuestro objetivo es crear ese pequeño oasis de comida, no inundar el desierto. Otro aspecto fundamental es la diferencia entre un cebo activo y uno inerte. En verano, a menudo buscamos engodos que trabajen mucho en el agua, que al llegar al fondo se abran rápido, liberen partículas que suban y bajen, creando una nube y una gran actividad visual y olfativa. Esto es genial para atraer peces activos y en competencia. En invierno queremos justo lo contrario. Un pez aletargado no quiere perseguir partículas que flotan por el agua. Quiere comida quieta, en el fondo, que pueda tomar sin esfuerzo. Por eso los engodos de invierno deben ser más pesados, más pegajosos y más inertes. Deben llegar al fondo como una piedra y quedarse ahí, soltando su aroma lentamente, pero sin crear un espectáculo de partículas. Cualquier cosa que obligue al pez a gastar energía extra será contraproducente. Aquí es donde entra en juego uno de los mayores secretos de los pescadores de competición en invierno: el uso de la tierra. ¿Por qué los mejores pescadores del mundo añaden tierra, concretamente tierra de som o tierra de topo, a sus engodos de invierno? La respuesta es simple y brillante. La tierra añade peso y volumen al engodo sin añadirle valor alimenticio. Permite crear una bola de cebo que se lanza bien y que crea una nube oscura y atractiva en el fondo, pero que contiene muy poca comida real. Es la trampa perfecta. El pescador puede, por ejemplo, hacer una mezcla con un 80% de tierra y solo un 20% de engodo y cebo vivo. El resultado es una nube que atrae visualmente y un aroma que atrae olfativamente, pero con tan pocas partículas de comida que es imposible saciar al pez. Es el arte de engañar con la máxima sutileza. Hace no mucho, tuve la oportunidad de hablar con un campeón de España de pesca al cup. Le pregunté directamente por su estrategia de cebado en los meses más duros del invierno. Su respuesta me dejó helado, nunca mejor dicho. Me dijo: en invierno, mi primer lance al puesto es solo con el plomo, para sondear y encontrar el punto exacto, sin meter nada de comida. El segundo lance es un pequeño cebador, pero tapado en los extremos con tierra, no con engodo. Y dentro, solo pongo 5 o 6 gusanos muertos, que no se mueven. Nada más. Y te juro que no vuelvo a cebar hasta que no tengo la primera picada, aunque pasen 2 horas. Fijaos en esa mentalidad, esa paciencia, esa confianza absoluta en que menos es más. No ceba para atraer,
Ceba solo cuando sabe que el pez ya está ahí. Es un nivel de precisión y control que lo cambia todo. Superar la tentación de sobrecebar es, en gran medida, una barrera psicológica. Estamos condicionados durante toda nuestra vida de pescadores a ser generosos con el cebo. Llegas al río, ves ese cubo lleno de tu mezcla secreta, huele de maravilla, tiene un aspecto increíble, y sientes la necesidad casi física de usarlo. Lanzar poco cebo se siente como ser tacaño, como no estar haciendo todo lo posible. Cuesta mucho luchar contra ese impulso. Miras el agua quieta, el puntero inmóvil, y tu cerebro te grita, «Ceba más, hay que llamarlos». Pero es precisamente en ese momento cuando hay que tener la disciplina de acero para no hacer nada. Confiar en la estrategia. Entender que el silencio en la puntera no significa que no haya peces, sino que quizás están esperando esa señal sutil, no un bombardeo. Romper esta barrera mental es el paso más grande que un pescador puede dar para dominar la pesca de invierno. Y si hablamos de partículas como el maíz dulce, los pellets o los granos de trigo, la precaución debe ser aún mayor. Estos cebos son extremadamente nutritivos y saciantes. Un solo grano de maíz para un alburno o una pequeña gardía en invierno es una comida considerable. Si vas a usar partículas, tienes que hacerlo con una mentalidad de cirujano. En lugar de echar un puñado, cuéntalos. Literalmente, lanza con el tirador 10 granos de maíz, o 5 pellets de 2 milímetros. Nada más. Es una cantidad que puede parecer ridícula, casi un insulto. Pero para el metabolismo de un pez de invierno, es un aperitivo intrigante, no un plato principal que lo deje K.O. El uso indiscriminado de partículas es una de las formas más rápidas de arruinar un puesto en invierno. Piensa en cada grano como una bala. No dispares a ráfagas, usa un rifle de francotirador. No podemos olvidarnos del color del cebo. El agua en invierno suele ser mucho más clara que en verano. Hay menos plancton, menos sedimentos en suspensión. La visibilidad para los peces es mayor. Y los peces, sobre todo los grandes y viejos, son muy recelosos. Un lecho de engodo de color claro, como amarillo o anaranjado, sobre un fondo oscuro de lodo o piedras, puede ser una señal de alarma para ellos. Es algo antinatural que les grita «peligro». Por eso, la mayoría de los engodos de invierno de alta competición son de color negro o marrón muy oscuro. Buscan mimetizarse con el fondo, pasar desapercibidos. La idea es que el pez encuentre el cebo por el olor, no por la vista. Un cebo oscuro da mucha más confianza al pez y evita que se asuste antes incluso de probar bocado. Es otro pequeño detalle que, sumado a los demás, marca una diferencia abismal. Ahora bien, ¿hay alguna excepción que confirme la regla? ¿Hay algún día de invierno en el que se pueda cebar un poco más? Sí, puede haberlos. Por ejemplo, en un día de invierno inusualmente cálido, después de varios días de sol, con una ligera brisa y el cielo cubierto. En esas condiciones, la temperatura del agua puede subir 1 grado o 2, y los peces pueden mostrarse un poco más activos. En un día así, si empiezas a tener picadas muy seguidas, podrías permitirte aumentar ligeramente la frecuencia y la cantidad del cebado. Pero, y esto es muy importante, ese debe ser el plan B. Tu plan A, tu estrategia por defecto en cualquier día entre noviembre y marzo, debe ser siempre la del minimalismo extremo. Empieza siempre por lo mínimo, y solo si los peces te demuestran con picadas constantes que tienen un hambre voraz, algo muy, muy raro, te planteas aumentar la dosis, pero nunca al revés.
Para que quede todo grabado a fuego, vamos a resumir la estrategia ganadora en 4 sencillos pasos. Paso número 1. Al llegar realiza un cebado inicial mínimo. Una bola del tamaño de una nuez, o un tirador con 10 gusanos. Nada más. Paso número 2. Espera. Ten paciencia. Lanza tu caña y confía. No hagas nada más hasta tener una señal. Paso número 3. Si obtienes una picada o una captura, recarga el puesto con otro microcebado. Exactamente igual de pequeño que el primero. Es una recompensa. Paso número 4. Repite el ciclo. Cada picada, una micro-recompensa. De esta manera no estás cebando en el sentido tradicional. Estás construyendo el puesto de pesca poco a poco, picada a picada. Estás manteniendo a los peces interesados y buscando, que es el estado mental exacto que queremos que tengan. Es un control total de la situación. El verdadero cambio, la idea final con la que quiero que os quedéis, es un cambio de mentalidad. Debéis dejar de pensar en alimentar a los peces y empezar a pensar en provocarles. Tu cebo en invierno no es un plato de comida, es un señuelo, una tentación. Tu objetivo no es que se harten, sino despertar su curiosidad. Es un juego de seducción. Tienes que darles solo lo justo para que quieran más, para que sigan buscando, hasta que en esa búsqueda se topen con la trampa final. ¿Tu anzuelo? No estás gestionando un restaurante de buffet libre. Estás poniendo un cebo exquisito y diminuto en una trampa muy bien parada. Cuando interiorizas este concepto, cuando pasas de la mentalidad de la abundancia a la de la astucia, es cuando empiezas a dominar de verdad la pesca en los meses más fríos y difíciles del año. Así que ahí lo tenéis. El error fatal que os deja sin picadas durante horas no es el sabor de vuestro cebo, ni la marca, ni si es casero o comprado. Es la cantidad. Ese impulso casi irrefrenable de cebar en invierno como si fuera pleno agosto es lo que arruina el 99% de las jornadas de pesca en agua fría. El momento clave, el eureka de todo esto, es cuando te das cuenta de que el cebo de invierno no es para alimentar, sino para señalar. Es una simple flecha de neón que parpadea bajo el agua y dice: «Oye, aquí hay algo interesante. Ven a mirar». Y es esa curiosidad la que les lleva directamente a tu anzuelo, no un estómago lleno. Este simple cambio de enfoque, pasar del buffet libre a la tapa de autor, puede transformar por completo vuestros resultados. Pasaréis de la frustración y el frío a la acción y las capturas. Os aseguro que es un antes y un después. Gracias por haber llegado hasta el final. Si este consejo os ha abierto los ojos, dadle un buen me gusta al video, que nos ayuda una barbaridad. Y por supuesto, suscribíos al canal para no perderos más secretos que marcan la diferencia. Y ahora, os lanzo la pregunta final para que debatamos en los comentarios. Después de oír todo esto, ¿vais a cambiar vuestra forma de cebar este invierno o seguiréis fieles a vuestro método de siempre? Dejad vuestra opinión honesta. Nos vemos en el próximo video.